Porque creemos en Dios y creemos en su iglesia, María Evangelizadora presenta Alfa y Omega con nuestro querido y reverendo padre Rolando Torres. En el hombre y su destino, más allá de todo creo en Dios, creo en Dios, creo en Dios, como creo en la lluvia y el sol, como creo en la mañana, en el viento, en la montaña, más allá de todo creo en Dios. Yo creo en Dios, más allá de mi alegría y también de mi dolor. Yo creo en Dios y no sé si muchas veces yo merezco su amor. Creo en Dios, como creo en los hijos y en el sol, como creo en el consuelo, en la tierra y en el cielo, más allá de todo creo en Dios. Creo en Dios, creo en Dios, como creo en la amistad y en el amor. Con ustedes hoy por fin en vivo, después de tanto tiempo que no había podido dirigirme a todos mis hermanos por María Evangelizadora Radio y por medio de Facebook Live. Hoy estamos dirigiéndonos, bendiciendo al Señor. Muy buenas tardes a todos los que se conectan. A Iris, buenas y bendecidas tardes también para Cookie. Buenas tardes, Dios les bendiga. Sí, lleva muchos días que ya yo no me hacía presente en las redes. Obviamente pues ha tenido que haber mucho todo el trabajo que hemos estado haciendo aquí en la parroquia, y muchas veces ayer tuve la oportunidad de hablar con José por María Evangelizadora Radio, por medio de la radio pude hablar con él. Estuvimos en una llamada en vivo y estaba acabando de salir del cementerio, saliendo de obviamente un entierro que estuve haciendo de aquí de la parroquia, y fue la única manera que pude comunicarme con la gente de la radio, porque fue algo muy difícil poder salir a tiempo y poder llegar aquí para poder hacer la programación en vivo. Así que, como ustedes saben, es muy difícil poder, a veces el tiempo, muchos piensan que nosotros tenemos tiempo para todo, pero hay veces en que no nos da tiempo a veces de poder tener compromisos tan importantes como esto, pero ya estamos aquí, estamos en vivo y estamos agradecidos con el Señor y estamos listos para llevar este mensaje de la palabra de Dios en este día tan hermoso que Dios nos ha dado, un día lleno de sol, lleno de calorcito humano. Afuera está a casi 70, se siente, gracias a Dios. El sol salió para darnos un poquito de fuerza en medio de todo este tiempo, que es bien extraño, se los digo de corazón. A veces yo estaba pensando, ¿no?, que ya se acabó la calorcita y ya lo único que vamos a tener va a ser el frío de invierno, y resulta ser que no, estamos equivocados totalmente, que volvemos otra vez a tener la situación de la calorcita, y eso pues nos alegra, porque definitivamente es bueno cuando uno tiene el tiempo entre frío y calor y lo podemos disfrutar entre todos y dar gracias a Dios. Ayer estaba diciendo, y vuelvo otra vez y repito, ayer tuve la oportunidad de hablar con José Polanco por medio de la radio. Traté de ver si podía encontrar la transmisión aquí en el programa, si la podía encontrar en vivo, pero no la pude encontrar, y fue que ayer tuvimos una conversación muy bonita sobre lo que está pasando en la iglesia y lo que está ocurriendo con estas situaciones que se han dicho del Papa Francisco. José estaba muy preocupado porque él había querido mantener la calma en medio de la tormenta y no había deseado decir cosas que estuvieran fuera de lugar, y pues lo respeté, pero yo di mi opinión y la dije en vivo, y yo creo que eso es lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy,
para que sepan cuál es mi posición ante la situación que está ocurriendo en el mundo con los planteamientos que hizo el Papa, o bueno, que están supuestamente diciendo que dijo el Papa Francisco. Lo primero que quiero que entiendan es lo siguiente. Lo que hizo el Papa Francisco no tiene que ver nada con los matrimonios de parejas de mismo sexo aceptados en la iglesia. Eso es lo primero que quiero que se quiten de la mente. En ningún momento el Papa está diciendo que la iglesia ahora está aceptando los matrimonios del mismo sexo. No. Quiero que comprendamos esto de una manera amplia y que comencemos a entender y no hagamos lo que están haciendo los medios de comunicación social, que están sacando de contexto lo que verdaderamente dijo el Papa Francisco en esta entrevista o en este documental que hicieron en Roma, que tiene que ver con el Papa Francisco. Se llama Francesco y fue un documental que están haciendo en Roma sobre el Papa. ¿Qué fue lo que verdaderamente dijo el Papa? El Papa dijo que era necesario que se respetara los derechos de las personas de las personas homosexuales a vivir en paz, y los derechos que tienen ante la civilización y la sociedad de que se respete la dignidad humana de ellos. Como familia, el Papa lo que estaba hablando es de la situación que está pasando en el mundo, de las divisiones, de los problemas y de la injusticia que muchas veces viven las personas que confiesan su homosexualidad y que comienzan a recibir rechazo de sus familias. Y él estaba hablando que ya es hora de que las familias se unan y no se dividan, que haya apoyo entre las familias. Y de antemano él mencionó que aquellas parejas del mismo sexo deberían tener el derecho de poder tener respeto y dignidad ante la sociedad. Eso es bien importante que entendamos. No mezclemos la gimnasia con la magnesia. En ningún momento él nombra o habla sobre el sacramento del matrimonio en la Iglesia Católica. No. Él habla sobre relaciones de parejas del mismo sexo que ante la sociedad están perdiendo sus derechos. Y de una manera clara, él dice que deberían de tener respeto y dignidad. Y obviamente esto debería de buscarse de antemano ante una sociedad que merece respetar la dignidad humana de aquellos que viven libremente su homosexualidad. Fíjense cómo se puede malinterpretar todo esto. De defender los derechos de los matrimonios, de las uniones de parejas del mismo sexo ante la sociedad, a meter o a decir que esto tiene que ver algo con el sacramento del matrimonio en la iglesia. Nunca el Papa mencionó nada. Mezclaron la gimnasia con la magnesia, mezclaron una cosa con la otra, y de ahí surgió todo este problema tan exuberante y tan terrible, cuando lo único que el Papa estaba expresando era el derecho y el respeto que deben de tener las parejas del mismo sexo y las personas que viven su homosexualidad libremente. Fíjense en cómo todo se puede salir pueden pensar, y inclusive tenemos muchos hermanos de otras religiones que están diciendo que cómo es posible que el Papa acepte, que el Papa no ha aceptado nada ni ha dicho nada. No tiene que ver, vuelvo otra vez, utilizo este dicho que dicen en mi país: no mezclamos la gimnasia con la magnesia. No mezclemos una cosa con la otra. Una cosa es los derechos y respeto que deben de tener las parejas del mismo sexo ante la sociedad, y otra es el sacramento del matrimonio en la iglesia. El Papa siempre ha estado muy recto y directo en decir lo que la iglesia establece y opina sobre la homosexualidad. Condenamos el acto, no a la persona.
Condenamos el hecho del acto de homosexualidad, el acto sexual, pero de ninguna manera vamos a condenar a la persona, porque es que siempre vamos a buscar que la persona vuelva a la casa del Padre, a la casa de Dios. Nunca se debe de negar ese derecho de que encuentren la paz en un lugar donde lo necesitan. Y muchas veces, rechazados por sus propias familias, son negados de esta libertad, y esto los induce, y lamentablemente lo sabemos, muchas veces al suicidio o a la negación o a problemas mucho más graves de depresión y lo demás. En este aspecto uno tiene que pensar, y eso es lo que está haciendo el Papa Francisco. Está pensando en la dignidad y los derechos que tienen estas personas de poder vivir ante la sociedad en sus derechos y obviamente ser respetados ante la sociedad. Así que establecí mi punto. Ayer yo se lo planteé a nuestro querido hermano José, que gracias a Dios él puso el programa, lo hizo en vivo, y entonces pues yo lo que quise es darle seguimiento a lo que se dijo, a lo que hablamos ayer José y yo durante el programa, darle seguimiento a esas palabras que dije yo. Así que por favor tengamos respeto, seamos ¿cuál es la palabra? Seamos conscientes de lo que verdaderamente significa el mensaje, qué fue lo que quiso decir el Papa, y respetemos al vicario de Cristo, ¿sabes? No cuestionemos al Espíritu Santo. ¿Quién nos dio a nosotros poder para cuestionar o decir qué es lo que tiene que decidir el Espíritu Santo o no? En este caso nosotros debemos que respetar lo que la Iglesia nos enseña de una manera ordenada y disciplinada. En ningún momento el Papa Francisco ha faltado el respeto a lo que dice la Iglesia, sino que simplemente está buscando la dignidad del ser humano. En la encíclica Humane Vitae sobre la vida humana, el Papa Juan Pablo II habla sobre la dignidad de las personas que viven en la homosexualidad. Después, más adelante, también el Papa Benedicto habló sobre la dignidad de aquellos que tienen esta situación en sus vidas, y les respeta y les defiende. Y ahora también el Papa Francisco está estableciendo su punto de vista ante una sociedad que sigue siendo homofóbica y que sigue atacando a nuestros hermanos que necesitan de la paz y del entendimiento, no del rechazo y de la violencia que lamentablemente ocurre de una manera u otra tan trágicamente. Por eso hoy, ante mi público que están escuchándome por María Evangelizadora Radio, ante mi público que me está viendo por Facebook Live, quiero establecer y decir públicamente que el Papa Francisco no en ningún momento habló sobre que la Iglesia estaba aceptando los matrimonios del mismo sexo en la Iglesia, no como sacramento ni matrimonial. En ningún momento lo dijo. Él habló de la defensa y del respeto que deben de tener las parejas del mismo sexo que viven en una sociedad y que deberían de ser respetados con dignidad y como ser humanos, y que deberían de tener unos derechos que los defendiera y que los ayudara en la sociedad. No mezclemos la gimnasia con la magnesia. Una cosa es lo que dice y lo que establece la sociedad y lo que dice la Iglesia. El Papa Francisco sabe la diferencia entre una y otra, y por eso él dijo estas palabras sin miedo, tratando de buscar la ayuda que deberían de tener nuestros hermanos, y a los cuales debemos de comenzar ya, mis hermanos. Debemos de comenzar desde ahora a sacar de nuestras mentes y de nuestros corazones este sentido de homofobia, este sentido de rechazo, este sentido de atacar negativamente. Siempre debemos de buscar el amor, debemos de buscar el respeto, debemos de buscar la dignidad, debemos de buscar con violencia no se gana nada, con amor se logra todo. Yo soy testigo de eso, soy testigo, en mi propia familia soy testigo que mientras más negativo uno está o más negatividad uno expresa sobre esta situación, más división crea el demonio en las familias.
Hay que ampliar, hay que recibir, hay que amar como Jesús amó. No rechazar ni no cerrar puertas, no buscar violencia, sino buscar paz, buscar un entendimiento, amor, que yo creo que es lo más importante. Así que pues espero que esto haya sido útil para todos los que están escuchándonos. Espero que haya podido llegar este mensaje a todos ustedes. Y que pues de nuevo, pues ahora no vaya. Ahora vienen y dicen, el padre Rolando, malinterpretan todo lo que yo dije, ¿verdad? Así que pues espero que no sea así, sino que sea algo que nos ayude a poder entender lo que estamos tratando de llevar y el mensaje que queremos llevar a todos ustedes, mis hermanos. Así que bueno, pues a ver. Pues hubo alguien, bueno, yo espero que esto haya sido un error. Margarita puso ahí una carita de enojo. Yo espero que no sea por mí, por lo que acabo de decir. Acuérdense que yo veo todo aquí en mi computadora. O sea, si ustedes ponen caritas de contento o por caritas de enojo, yo las voy a ver. Espero que no haya sido porque se disgustaron por algo que dije. De nuevo, estamos hablando de lo que dice la iglesia y tenemos que defender lo que nos pide la iglesia y sobre todo defender a nuestro Papa, que es lo más importante. Así que pues gracias por haber escuchado y bueno, vamos ahora con el tema que es lo que nos incumbe para este día, que es la cristología. Yo sé que hace mucho tiempo no hablábamos y obviamente esto tiene que ver mucho con el tema que estamos hablando hoy, hasta qué punto o en qué sentido está Cristo establecido en este tiempo contemporáneo. Y yo creo que pues eso nos va a ayudar un poquito a poder hablar sobre esta situación que estamos hablando en el día de hoy. Y que nos va a ayudar también a poder entrar en el tema más importante, que es hablar sobre los sacramentos, que ya después lo vamos a hablar con más calma. ¿Okay? Así que vamos a hacer una oración en este momento. Si me notan un poquito perturbado, es claro, porque les dejo saber que es un bombardeo, no solamente de hermanos católicos, sino también de hermanos no católicos, porque en mi página de Facebook, como ustedes saben, yo tengo bastantes amigos y todos son parte de esta programación y a veces algunos escuchan los programas, otros no, y siempre surgen las preguntas. Muchos me han escrito, muchos me han preguntado, padre, ¿es verdad esto, padre? ¿Es cierto esto que están diciendo? O Rolando, los que no son católicos me llaman Rolando, porque pues para ellos no pueden llamarme padre, o me dicen Rolando, ¿es esto cierto? ¿Qué está diciendo el Papa? Por favor acláralo, necesitamos que nos diga, porque esto no puede ser. Y entonces he estado haciendo lo posible por aclarar de una manera concisa y directa lo que han querido, pero les dejo saber que... Uy, perdón, salud, gracias. Yo creo que la alergia, no se asusten, que no tiene que ver nada con el COVID. No es COVID, así que tranquilos. Salud. Lo que les quería decir es que traté de contestar de la manera más clara y concisa a todos mis hermanos sobre esta situación. Traté de hacerlo sin entrar en conflictos y creo que traté de hacerlo de la manera más directa. Gracias por esos deseos de salud. Creo que una de las cosas más importantes ante todo esto es no dejarnos confundir. Lo dije en la misa ayer y lo digo hoy. No nos dejemos confundir. Yo les dije ayer en la misa que los medios de comunicación sirven para cosas buenas y sirven para cosas malas. Para las cosas malas podemos destruir la reputación de la gente, podemos decir mentiras, podemos crear historias y podemos hacer mucho daño si utilizamos los medios para eso. El lado positivo de los medios es que podemos evangelizar, enseñar, llevar el mensaje de Cristo, ayudar a otros a encontrarse con el Señor, como lo que estamos haciendo con las clases y lo demás. Hoy estaba yo revisando en todos los programas. Ya llevamos casi ya vamos para 5 años, si no me equivoco, José.
que llevamos haciendo programación. Y yo estaba escuché uno de los primeros programas que se hizo hace unos 4 años atrás. No, 4 años entonces llevamos. Hace 4 años atrás, en junio, estaba escuchando ese programa y el micrófono casi ni se escuchaba. Hace 4 años atrás. Y si ustedes quieren encontrar la programación, ustedes simplemente entran a esta página. Yo les voy a poner aquí Spreaker. Ustedes buscan Spreaker. Spreaker.com, me parece que es. Ustedes entran a esa página y ustedes ponen en el search, en Spreaker.com, ahí está. Ahí le compartí en Facebook. Y ustedes ponen ahí, en el search, ponen Alfa y Omega. Y ustedes se van a dar cuenta cuántos programas hay que se han grabado en vivo desde 4 años atrás. Usted puede escuchar programación de hace 4 años atrás. ¿Se imaginan eso? Impresionante ser que ya uno haya grabado tantos programas y que hayan sido todos en vivo y que hayamos podido compartir tanto con nuestros hermanos. Qué bendición es poder llevar el mensaje de la palabra y ayudar a tantos a poder encontrarse con el Señor. Qué bendición es esa. Y damos gracias a Dios por eso. Y yo creo que es un regalo de Dios que podamos llevar ese mensaje a tantas personas. Eso es lo importante. Así que yo creo que vamos a llevar ese mensaje. Vamos a tener la oportunidad de hablar con otros y vamos a tener la oportunidad de llevar el mensaje de la palabra, que es lo que queremos hacer. Y si quieren algunos revisar toda la programación, están invitados para que vean todos los programas que se han hecho de Alfa y Omega. Así que en este momento vamos a hacer una oración pidiendo al Señor que nos acompañe, que nos ayude y que esté con nosotros durante esta tarde que estamos compartiendo con ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias y te bendecimos, te adoramos y te glorificamos, porque eres un Dios de verdad, porque eres un Dios de amor, porque estás presente con nosotros en cada paso que damos y porque nos ayudas a poder crecer en el regalo de la gracia y sobre todo poder encontrarnos contigo. Te pedimos, Señor, que nos ilumines, que nos guardes, que nos ayudes, que todo lo que hablemos sea dirigido por tu santa voluntad. Ilumínanos, Señor, con tu gracia, ayúdanos con tu perdón, fortalécenos con tu paz. Permítenos que en cada momento nos podamos encontrar contigo, Señor. Que no nos falte nunca la fuerza de tu amor, sino que en cada momento podamos encontrar la gracia de poder el Espíritu Santo guiarnos. Todo esto lo pedimos, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros, porque sabemos que tú nos escuchas. En esta tarde tan maravillosa, Señor, te pedimos por la salud de todos nuestros hermanos. Te pido por el fin de la pandemia en el mundo entero. Te pido, Señor, por todos los que están en los hospitales, los que están viviendo en soledad, por nuestros ancianos que están deprimidos y solitos, por todos los que están enfermos en sus casas, por todos los que necesitan, Señor, de tu mano poderosa. Envía a tus ángeles y santos para que les sane, para que les cobije, para que les ayude. Tú que eres el médico por excelencia de los cuerpos y de las almas, ilumina, santifica, fortalece, sana, libera, limpia. Ayuda a nuestros hermanos que necesitan de tu presencia. Ayúdanos también a nosotros a encontrarnos contigo, Señor. Que podamos encontrar el regalo de tu presencia en nuestras vidas, que tú nos permitas poder encontrarnos con ese Dios que es amor, con ese Dios que es paz, con ese Dios que es misericordia, con ese Dios que es perdón. Te adoramos, te glorificamos, te bendecimos y te adoramos, porque sabemos que sin ti no podemos hacer nada, Señor. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador. Por eso, Señor, en esta tarde tan hermosa, tan maravillosa, en este día que nos has regalado, lleno de luz, lleno de amor, lleno de tu presencia, queremos, Señor, ponernos ante ti, poner nuestra vida, nuestros planes, nuestras ansias, nuestros deseos, todo, Señor, lo ponemos a tus pies. Haz de nosotros lo que tú quieras, Señor. Somos esclavos de tu santa voluntad. Aceptamos, Señor, lo que tú quieras hacer con nosotros, porque tú eres un Dios de verdad, tú eres un Dios de amor, tú eres el Rey de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a comprender
que para poder llegar a la cruz tenemos que pasar por las espinas, que para poder llegar a la resurrección tenemos que morir a nosotros mismos, que para poder llegar al regalo del reino de los cielos tenemos que aprender a renunciar a las cosas de este mundo para encontrarnos con un Dios que nos ama. Que entendamos, Señor, que somos ciudadanos del cielo, que nada de lo que tenemos en este mundo nos vamos a llevar, sino que solamente lo que tú nos permitas, porque tú eres nuestro Señor y Salvador. Sánanos, fortalécenos, libéranos, límpianos, Señor. Sabemos que lo que pedimos en tu nombre, tú nos los concedes, Señor. No hay cosa que en este mundo no se pida con fe, que tú nos la concedas, Jesús amado. Sabemos, Señor, y tenemos fe, que podemos mover las montañas de la enfermedad, de la depresión, de la angustia, de la duda. Sabemos, Señor, que tú eres nuestro Señor y Salvador. Sabemos, Señor, que sin ti no somos nada. Sabemos, Señor, que tú eres nuestro camino y nuestra vida. Sabemos, Señor, que tú eres la resurrección. Sabemos, Señor, que tú eres la vida. Sabemos, Señor, que tú eres la verdad. Sabemos, Señor, que tú eres nuestro Dios. Dios verdadero, real, vivo entre nosotros. Pide y se te dará. Busca y hallarás. Porque todo aquel que pide, porque todo aquel que llama, porque todo aquel que busca, el Señor lo atiende. Por eso en esta tarde, Señor, en tu nombre bendito, sin miedo, sino amándote intensamente, te pedimos que pongas tu mano, Señor, en tantas mentes confundidas, en tantas mentes que necesitan de tu luz. Pon tu fuerza, pon tu amor, ilumínanos, Señor. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva nuestros corazones. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva nuestras almas. Envía, Señor, tu Espíritu y danos vida, consuelo y paz. Envíanos, Señor, tu Espíritu y danos fortaleza, danos templanza y piedad. Envíanos, Señor, tu Espíritu y que nuestra voz pueda gritar a todos vientos que tú eres nuestro Rey, nuestro Mesías, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro guía, nuestro Maestro, nuestro Doctor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me salva. Todo lo puedo en Cristo que es mi Maestro. Todo lo puedo en Cristo que es mi sanador. Todo lo puedo en Cristo que me libera. Todo lo puedo en Cristo que es mi vida. Todo lo puedo en Cristo que me ilumina. Todo lo puedo en Cristo. Dilo con fuerza, dilo con el corazón. Permite que la gracia de Dios te ayude a liberarte y a sanarte. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en mi Señor. Todo lo puedo en ese Cristo real. Todo lo puedo en Cristo mi sanador. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo, Señor. Todo lo puedo. Mover montañas, mover situaciones, acercarme a ti, saber que estoy en tus manos, saber, Señor, que tú eres mi luz y mi Salvador. Gracias. Gracias por todo lo que recibimos, por lo bueno y por lo malo, por los amigos y por los enemigos. Gracias por los amigos que nos recuerdan lo bonito que es la vida. Pero gracias por los enemigos que nos recuerda que te necesitamos. Gracias por lo que nos das, por los alimentos, por la familia, por el trabajo, por una casa, por todo lo que tenemos. Gracias por lo que nos quitas, porque nos ayudas a desapegarnos de este mundo. Gracias a la vida y gracias por la vida. Y gracias por la muerte también, porque nos ayuda a recordar que nuestro tiempo es limitado.
Gracias por la enfermedad, porque nos ayuda a ofrecer el sacrificio por otros. Y gracias por la salud, porque sabemos que solamente tú lo puedes hacer, Señor. Gracias por lo bueno y por lo malo. Gracias por estar con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque sin ti no podemos hacer nada. Ayuda a nuestra iglesia, ayuda al Papa Francisco, ilumínalo y ayúdalo, Señor. Él es bueno, Él te ama, es nuestro vicario. Protégelo, ayúdalo, fortalécelo. A nuestros obispos, que son nuestros pastores, también ayúdalos y guíalos. A nuestros sacerdotes, que haya más vocaciones, que haya más sacerdotes que quieran seguir tu camino. A nuestros diáconos, protégelos, ayúdalos, fortalécelos. A nuestros hermanos y hermanas, voluntarios y hermanos que trabajan en la iglesia, dale salud para que puedan seguir dando tiempo, talento y tesoro. Y a nosotros, Señor, que nos ponemos en tus manos, ilumínanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a tomar un poquito de jugo de limón. Tengo aquí guardadito, porque hoy hace un poquito de calor. Hoy como que no estamos para el café. Salud para ustedes. Está bueno. Hoy no está para el café. Hoy está bueno para tomar juguito de limón. Y qué bonito es el Señor. Yo espero que esta oración haya llegado a muchos hermanos que nos están escuchando. Quiero que pongan en sus oraciones a todos nuestros hermanos enfermos, a todos los que están padeciendo, a todos los que están en los hospitales, a los que están siendo atacados por el coronavirus, que el Señor los sane, que el Señor los santifique, que el Señor los ayude. A todos los que están enfermos por cáncer, que el Señor les quite esta enfermedad y les dé salud y paz. Seguimos orando por Inocencio. Muchos de ustedes saben, Inocencio Jasso necesita mucha oración, y Marta también necesita mucha oración. Por favor, recuérdenlo en sus oraciones, a Inocencio y a Marta. También a Alejandra Willes, que está sufriendo también de cáncer, una muchacha joven con su hijito, jovencitos ellos, y necesitan oración, necesitan fortaleza. Les pido que oren por ellos, que oren por todos los que están enfermos, por la salud de todos los enfermos. Hay muchos, por todos ellos, Señor, como dije en la oración, que el Señor ponga su mano poderosa y que los sane. Esta oración va por todos ustedes, esta oración de corazón, esperando a Dios que pueda sanarlos y darles fortaleza. Así que damos gracias a Dios por eso. Así que bueno, pues vamos al tema que tenemos que hablar hoy, que es la cristología, porque me fui al quinto cielo cuando estaba hablando con ustedes sobre esta situación. Habíamos hablado sobre las cristologías contemporáneas y habíamos hablado sobre el Jesús histórico. Nos habíamos quedado en la primera investigación, la última vez que hablamos, sobre encontrar a Jesús en la historia. Y el encuentro del texto bíblico que habíamos hablado, y que obviamente nos tiene que dar a nosotros la descripción. La Biblia no se puede tomar, como dicen muchos estudiosos y teólogos, al pie de la letra. Se tenía que ver y entender desde un punto de vista de fe. Durante el siglo XIX, algunos tradicionalistas y racionalistas buscaban explicaciones para algunos milagros bíblicos. Y todavía hoy en día, si ustedes ven los programas que están dando en National Geographic, programas que están dando en Discovery Channel, tengan mucho cuidado, porque mucha de esta gente lo que buscan son elementos históricos, y al no encontrarlos inventan. Se los estoy diciendo con toda honestidad y con todo el corazón. Como no encuentran elementos históricos para engañar la mente del consumidor, ellos inventan y crean historias donde no las hay. Esto es algo que es bien importante que recordemos. Yo se los he dicho antes y vuelvo otra vez y lo repito.
Las historias, por ejemplo, como el libro que escribió Dan Brown sobre el código Da Vinci, The Da Vinci Code, como Angels and Demons, y todas esas historias son historias sacadas de su cabeza, que él mezcla diferentes teorías que hubieron en el pasado para hacer libros que fueron un éxito, y luego las películas que también fueron basadas en estos libros. Todos son sacados de su cabeza. Él lo dice públicamente. Dan Brown dice que él creó estas historias de su cabeza. Pero mucha gente, lamentablemente, el que no lee, cultiva la ignorancia y piensa que todo esto es real. Así que hay que tener mucho cuidado. En el siglo XVIII, el alemán Hermann Samuel Reimarus se llamaba, Hermann Samuel, y muchos otros teólogos representaron muy bien y formaron parte del grupo de teólogos que negaban, decían ellos, la veracidad de la historia de la Biblia. Afirmaban que la Biblia pertenece al género literario del mito, decían. Argumentaban que en el Nuevo Testamento los valores inspirados por el Jesús histórico se proyectaron en forma de mito. Cristo, el Dios hombre, para así inspirar a otros. Y en realidad Jesús había sido una figura apocalíptica frustrada, a quien sus discípulos ennoblecieron y espiritualizaron. Estos muchos teólogos modernos siguen pensando esto. Otros siguieron la investigación para encontrar a Jesús de la historia, como Harnack, Greed y Weiss, y sin embargo ninguno llegó a resolver el problema de lo que se puede conocer de Jesús por medio de medios históricos o por documentos cristianos. Sus esfuerzos crearon cada vez más un golfo entre el Jesús de la historia y el Cristo de la fe. Y el Jesús de la historia que esos teólogos elaboraron en sus vidas de Cristo se parecía cada vez más a ellos, un maestro ético no violento creyente de un Dios bueno. Es una imagen que para la modernidad, que tenía sed de lo trascendente, cada vez decía menos. Así que pues, en 1953, el teólogo alemán Caseman estipuló que los cristianos no resolverían su situación de la fe, de que la fe es un mito sin conexión con la historia, hasta que no resolviera la crisis entre el Jesús de la historia y el Cristo de la fe. Por eso Caseman se distanciaba de Bultmann, que es un teólogo protestante bastante fuerte, que argumentaba que el Jesús de la historia no era solamente inaccesible, sino poco relevante. Caseman mantuvo que existía una continuidad entre el Jesús de la historia y el Cristo de la fe. Y él admitió que es difícil llegar al Jesús de la historia a través de documentos que eran el producto de la fe en el misterio pascual. Caseman entonces, este teólogo, introdujo criterios para separar afirmaciones del querigma de lo que se considera que Jesús hizo y dijo. Acordaron en un Jesús histórico que enseñaba la llegada del reino de Dios con una autoridad que él entendía superaba la de Moisés. Y él tenía una relación mística e íntima con Dios. Esto era lo que él llamaba experiencia Abba, o Dios como papá cercano y tierno. Y esto fue lo que presentó Caseman. Gracias a Dios que logró hacer esta relación entre el Cristo histórico y el Cristo trascendental. La tercera investigación para encontrar a Jesús de la historia se manifiesta en los 80 y se basa en los descubrimientos de Caseman. La diferencia entre la segunda y la tercera investigación es que la tercera se apoya en fuentes no bíblicas para reconstruir al Jesús histórico. Los investigadores de este tercer empeño se fijan en la estructura de la familia del primer siglo, las relaciones sociales, especialmente la posición de la mujer, el dominio romano y las influencias helenísticas del judaísmo. Figuras claves de la tercera investigación incluyen, entre otros, a Mayer, sacerdote diocesano de Nueva York y profesor de Notre Dame en Indiana, John Dominic Cruzan y Robert Funk del Seminario Jesús, Elizabeth Schuller Fiorencia de la Universidad de Harvard y el obispo anglicano Durham
Inglaterra, Nicholas Thomas Wright. Así que todo esto está basado en teólogos de nuestro tiempo. ¿Y quién es el Jesús de estos estudiosos han reconstruido y para qué sirve? Según los métodos que emplean, el Jesús histórico tiene una continuidad con el Cristo de la fe. Todo esto se los estoy diciendo para que ustedes comprendan lo importante y lo complicado que es la cristología. No es algo que sale de la noche a la mañana. Ha tenido muchos conflictos. Así que el Cristo de la fe rompe drásticamente con este y considera que el Cristo de la fe es una distorsión de la iglesia, fíjense. Sin embargo, aquellos que no son tan radicales como Meyer y Wright, entre otros, han sacado a relieve una reconstrucción histórica de Jesús que concuerda en muchos puntos. Esa reconstrucción puede completar al Cristo de la fe que la iglesia adora y ayudarnos a entenderlo y a entender su época más completamente para así apreciar mejor la identidad especial y su misión. Así que vamos a hablar de este punto. Jesús primero fue un Galileo que unió a un grupo de discípulos en torno a sí. Entonces eso es lo primero que tenemos que saber. Históricamente hablando, eso es así. Muchos de ellos habían sido discípulos de Juan Bautista, otro punto válido. La predicación de Jesús y Juan tenían varios temas en común. Israel se encontraba en encrucijada que exigía una conversión individual y comunitaria, si no quería que el juicio de Dios fuera negativo. Así que eventualmente Jesús se distanció de Juan Bautista. Aunque Jesús le predicó a la multitud, él junto a un grupo selecto de discípulos a su alrededor él juntó a un grupo selecto de discípulos a su alrededor y los invita a que lo sigan, a hacerse sus amigos y a continuar su ministerio de predicación y grandes obras como las sanaciones milagrosas. Jesús consideró que este grupito era su familia y de entre ellos nombra a los 12, como ustedes saben, que representan al Israel escatológico del fin de los tiempos o la restauración de Israel unido de los profetas hebreos. Por eso son 12, por el mismo número de las 12 tribus de Israel. Este número siempre ha tenido que ver con la salvación. La iglesia nace de esta comunidad, así que el que me venga a mí a decir que nosotros no tenemos raíces judías está bien equivocado. Nuestras bases son judaicas. Obviamente estamos formados desde las raíces judías. La predicación de Jesús fue diversa y llamó a sus oyentes a una elección y a un compromiso. Yo creo que por eso era que no muchos lo querían seguir, porque él los comprometía. Esa predicación menciona con frecuencia un juicio final, el final de los tiempos. Y Jesús lo dice. Esto es algo que es bien importante que lo recalquemos y que hablemos un poquito sobre eso. ¿Sí? Jesús habla sobre el final de los tiempos. Cuando los discípulos le preguntan ¿cuándo ocurrirá esto?, Jesús le dice, yo no lo sé. Ya esto yo lo he hablado antes cuando estuve hablando del libro del Apocalipsis. Pero le preguntan a Jesús, ¿y cuándo va a ocurrir el fin del mundo? Y Jesús le da una contestación que yo creo que describe de una manera más factible, yo creo que de la mejor manera posible, cómo Dios es único, es uno, pero son tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque es un solo Dios, pero tres divinas personas, y las tres tienen una mentalidad diferente, a pesar de que son un solo Dios. Por eso es que el Hijo no conocía la verdad del fin, porque honestamente, o sea, si estoy dando la vida por la humanidad, estoy dando la vida por hombres y mujeres para que se salven, y yo sé cuándo va a ocurrir el fin del mundo, yo creo que yo pues les alertaría para que traten de cambiar sus corazones antes de que pase esto. Y el Hijo, ni siquiera el Hijo lo sabía. Jesús le pregunta y Jesús dice, yo no lo sé. Ni los ángeles, ni siquiera el Hijo de Dios sabe. Solo el Padre. Solo el Padre sabe cuándo va a ocurrir. Así que las parábolas en particular nos invitan a ver el mundo con unos nuevos ojos, con una nueva visión. Presentan a Dios como compasivo y preocupado por acercarse a los pobres y pecadores. Y Jesús se dirige
a Dios de manera íntima. Esta palabra es tan importante. Abba, Padre, Papá. Y les enseña a sus discípulos a hacer lo mismo. Esto es bien importante, esta palabra. ¿Cómo nos debemos de dirigir nosotros al Padre? Es Cristo el que nos enseña a hablar con Él con un corazón de hijos. Jesús predica el reinado de Dios y ya presenta en su ministerio con una dimensión escatológica, con una dimensión del fin del mundo. Otro aspecto del ministerio de Jesús incluye los milagros, los exorcismos, milagros que ocurren de una manera a veces hasta no buscada. O sea, Jesús está caminando y se acerca a alguien y toca su manto. E inmediatamente la mujer queda sana de la hemorragia. O sea, son cosas que no las estaba buscando Jesús y ocurren. En otros momentos, pues sí, se acercan a Jesús y dice: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. O le dicen: Señor, por favor, sáname, cúrame de mi lepra, o sáname. O cuando traen al amigo y lo llevan hasta el centro donde él está y le dicen que lo cure porque no puede caminar. Entonces, todas estas cosas ocurren, algunas buscadas, otras no. Esos milagros son un encuentro con el Jesús histórico que tiene piedad del ser humano. Los exorcismos, que hay un caso, nosotros hemos escuchado hace poco el caso de lo que ocurre cuando está Jesús está pasando por este pueblo y llega el endemoniado, saca a los demonios y los pone en los cerdos, y bueno, ustedes saben la historia. Es tan importante entender lo que está ocurriendo en ese momento. Es algo muy fuerte. Los exorcismos son algo que no es un juego. Yo lo he dicho en otras ocasiones. No es un juego hacer exorcismo, ¿oyeron? Hay que tener mucho cuidado. No todo el mundo tiene este llamado. Las sanaciones, la reconciliación de los pecadores y el compartir la mesa con marginados y pecadores, cosa que es muy importante. Este servicio a los pobres, ayudar a los que tienen necesidad, llevar de comer a los que están buscando de Dios. Las mujeres de su época también desempeñaron un papel importante en la vida, el ministerio y la relación de los discípulos. Jesús rompió las normas y costumbres de su época y en muchas ocasiones las trató como iguales, fíjense, y las invitó a que formaran parte de su comunidad y a que continuaran su misión. ¡Qué increíble ver eso! En una iglesia como la que vemos hoy en día, en donde muchos vemos todo este oleaje de atacar la iglesia, diciendo que la iglesia no apoya a las mujeres, que la iglesia descarta la misión de la mujer, que somos que destruimos la feminidad. Eso a veces no vemos más allá de nuestros ojos. No es la iglesia, es la sociedad la que siempre ha discriminado. La iglesia siempre le ha abierto las puertas. Otra cosa es que lo vean desde el punto de vista ministerial, porque ya la iglesia establece desde el principio que Jesús escoge discípulos, los escoge para que lleven su mensaje, hombres elegidos. Eso es una cosa diferente a decir que la iglesia no le da respeto a la mujer, como están atacando en las iglesias en Chile, que tristemente ustedes saben que esto que está ocurriendo en Chile es tan lamentable, cómo están quemando iglesias y todo lo que está pasando. Eso llora ante los ojos de Dios. Pero claro, atacan a la iglesia porque saben que la iglesia no los va a atacar de vuelta. Ahora, yo les digo aquí públicamente, inclusive si alguien en Chile de estas mujeres feministas me escuchan, ojalá, porque yo quisiera que llegara hasta allá y que me escuchara una de estas mujeres feministas en Chile. ¿Por qué ustedes no van a la casa de alcaldía o al centro de gobierno en Chile y hacen lo mismo que hicieron con esa iglesia? ¿Por qué no van las defensoras del feminismo en México o en Chile, que van y queman iglesias? ¿Por qué no van al centro de gobierno? ¿Por qué no van a la jefatura de la policía y hacen lo mismo que hicieron ahí? ¿Por qué no lo hacen?
A ver, explíquenme por qué. Porque saben, miren cómo es de lista todas estas invasoras y atacantes de la fe. Saben que en el centro de gobierno, en el cuartel de la policía, en la casa de alcaldía, si ellos hacen eso, los van a atacar. Probablemente hasta les disparen y los maten. Ah, pero si voy a la iglesia, como la iglesia predica amor y paz, puedo destruir, quemar, violentar y hacer todas estas cosas. Eso es cobardía. Eso es un acto de cobardía. Claro, buscan a los más débiles para demostrar su fuerza, entre comillas. Queman las iglesias porque saben que los católicos no los vamos a atacar, porque nuestra filosofía no es ojo por ojo y diente por diente. Nosotros no le vamos a atacar con violencia, porque eso no es lo que nos enseña nuestro Cristo Jesús. El Nazareno, como decían, escribían tan tristemente, escribieron en una pared: muerte al Nazareno. Ah, claro, muerte al Nazareno. ¿Por qué? Porque sabes que él no te va a atacar con violencia, ni con fuego, ni te va a hacer violentar. Ah, pero vete al gobierno, vete a la policía, haz lo mismo que estás haciendo. Muerte a tal persona, o habla del presidente del país, ve al centro de gobernación del presidente en Chile, vete y ataca, defiende tus derechos allí, a ver si te va a salir igual, a ver si allí te van a dejar defender tus derechos. Allí no te van a dejar. Porque allí sí te caen a palos, ahí sí te disparan y te dicen ponte en tu derecho. Y me da tristeza también cómo el gobierno, sabiendo que estas cosas ocurren, no defienden tampoco la iglesia. O sea, no hay manera de entender. Muchas veces yo veo todo esto, detrás de esto es como si fuera una confabulación para atacar la iglesia y destituirla. Porque obviamente siempre el gobierno le ha tenido miedo a la iglesia. Y no solamente a las iglesias protestantes, a la iglesia católica, a todas las iglesias. Siempre le ha tenido miedo. Siempre le ha tenido miedo. Y cuando ocurren estos eventos como lo que ocurrió en Chile, me da celo apostólico, me da coraje, me da ira espiritual, no. Me da ese coraje de que si pudiera yo haber estado ahí, ¿verdad? Pero tampoco, porque me hubieran metido preso, porque yo hubiera defendido mi iglesia. Yo me voy y me busco un palo, voy a la sacristía y busco un palo y empiezo a quemar palo a toda esa gente que está quemando la iglesia. Vete, a ver si te gusta que yo te vaya y te queme la casa tuya, ¿ah? Ah, no, que me saquen una pistola, pero muero por el Señor defendiendo lo que es la iglesia de Dios. Ah, no, pero bueno. Defiendo lo que tengo que defender. No creo en ojo por ojo y diente por diente, ni tampoco creo en la violencia, pero si tengo que defender mi casa, mi iglesia, el templo de Dios, lo defiendo. Pero también algunos se quedan callados y no dicen nada. A mí me da pena también. No, hombre, no. Ay, Señor. Tranquilizo. Pero yo creo que una de las cosas más importantes es ver dónde está el respeto, dónde está la dignidad. ¿Por qué atacan a la iglesia? Porque saben que la iglesia no va a atacar de vuelta. Eso es lo que a mí me entristece. Seamos honestos. Ojalá que alguna feminista en Chile o en México escuchen mi programa. Lo dudo, porque pues ellos creen que todo esto es del diablo y pues ya ustedes saben, no lo van a oír. Pero ojalá que lo escucharan para ver qué respuesta me darían. Yo quisiera ver que las protestas las hagan en el gobierno, que esa misma destrucción que hacen, háganla en un centro de gobierno, a ver si se atreven. A mí sí me gustó lo que... mire, y lo voy a hacer honestamente, con la mano en el corazón. A mí me gustó lo que hicieron en Puerto Rico. En eso soy muy honesto. Me gusta lo que hicieron en Puerto Rico.
en Puerto Rico, cuando pasó lo de la protesta, no sé si ustedes, perdone Cintia, yo sé, ay Dios mío, Cintia Castaña pone, perdónalo Señor porque no sabe lo que hace, yo sé, perdónenme, yo tengo que hablar sobre el perdón y te estoy infundiendo un poquito de violencia y Señor, perdóname porque lo que estoy diciendo pues no debe de ser así, pero yo hubiera defendido mi iglesia, o sea, yo lo único que estoy diciendo es que si yo sé que alguien entra a quemar o a destruir la casa de Dios, yo hubiera... Mire el Señor cuando vio el templo de Jerusalén lleno de hombres vendiendo, ¿no? Haciendo su casa cueva de ladrones. Él cogió un látigo y los azotó a todos y los sacó. El celo por mi casa me devora. Si Jesús nos enseñó pues que hay que a veces hay que darle lecciones y hay que la gente entienda que hay que respetar lo que no es suyo, ¿no? Pues yo eso es lo único que digo, pero Cintia, perdóneme, no debería de estar diciendo esas cosas tan violentas y le pido 1000 perdón. Así que pues yo, mire, no, mejor no digo nada. Y Chris, no digas eso tampoco, no seamos violentos, vamos a hablar sobre el amor de Dios y que pues mucha oración, mucha oración. Ay, santo, pero bueno. Por eso en ese aspecto nosotros tenemos que buscar hasta cierto punto la fe. Entonces estaba hablando de Puerto Rico. Dice, no padre, pero así debe de ser nuestra fe. Tenemos que defenderla siempre a todas costas. Y bueno, pues amén, gracias. Me hizo sentir un poquito mejor. Ya tenía miedo. Lo que estaba diciendo en Puerto Rico es que cuando esa gente tuvo la protesta, ellos fueron al gobierno y sacaron al gobernador, protestando y protestando. Y ahí sí dijeron, no, basta ya. Y sacaron al gobernador. Tuvieron éxito con sus protestas. A veces eso es lo que yo pienso. Porque este movimiento feminista no va a los lugares que están siendo más atacantes a la mujer. Realmente la iglesia, ¿qué les hemos hecho nosotros a ustedes para que se pongan así de esa manera tan como en Chile, quemando así las iglesias? A mí me dio mucha tristeza. Y lo mismo digo en México también. No, pero me van a decir todo lo contrario estas mujeres del movimiento feminista. Claro que sí, obviamente van a defender lo que ellos piensan que es lo correcto, no lo que dice la iglesia. Pero bueno, a veces uno tiene que ser atento y decir la verdad. A la muerte de Jesús probablemente ocurrió debido a sus acciones proféticas en el templo de Jerusalén y cuando criticó su estado y expulsó a los cambiadores de sus precintos. Así que la purificación del templo fue una señal profética de que el templo sería destruido y su muerte desbandó a sus discípulos que acudieron a la lectura de las Escrituras y el Antiguo Testamento para entenderla. Y obviamente todo esto que estamos hablando tiene que ver mucho con nuestra fe y con lo que hace Jesús. Así que con esto pues yo creo que ya los dejo porque estoy encendido, como dicen por ahí. Me quedé con el tema picado. Pero ya tenemos que dejarnos porque ya lo que nos falta son 2 minutos y la semana que viene hablamos un poquito más. Mis hermanos, para terminar, ¿cuál es el llamado que tenemos? El llamado que tenemos es a buscar de Dios, a amarle a Él, a escucharle, a ser atentos a su palabra, a buscar la manera de poder encontrarnos con el Señor y defender lo que es la fe. No nos dejemos manipular por lo que dicen los medios, porque muchas veces nos confunden. Y seamos atentos a la palabra del Señor. Yo creo que lo más importante es que busquemos del Señor, que amemos al Señor, que respetemos lo que nos dice el Señor. Y yo creo que de esa manera podremos vivir en una iglesia como nos pide Jesús, que evangelice y que lleve el mensaje del amor y de la paz. Así que muchas gracias a todos los que nos han escuchado. Gracias por estar en sintonía con su programa Alfa y Omega. Ustedes saben que a mí me encanta poder hablar con ustedes. Esto es mi terapia. A veces puedo, a veces no. Le pido 1000 disculpas si no he podido estar a tiempo durante todo este tiempo. Porque pues obviamente por mi situación de tener tantas cosas y funerales y lo demás. Ayer yo le estaba diciendo a José que oren mucho
estamos teniendo muchos funerales, estamos teniendo muchas situaciones difíciles aquí en la iglesia por esta situación, no solamente por coronavirus, sino por enfermedades. Mucha gente está partiendo a la casa del Padre y pues eso no, para que vean, no estamos en una situación fácil y necesitamos más vocaciones. Así que por favor oren por un aumento a las vocaciones, a la vida sacerdotal y a la vida religiosa. Así que de nuevo muchas gracias, Dios les bendiga, les proteja y próximamente nos vamos a ver en nuestro programa Alfa y Omega la semana que viene, si Dios lo permite y estamos bien, con salud, volveremos a estar aquí llevando el mensaje de la palabra y sobre todo defendiendo nuestra fe como nos pide el Señor. Así que Dios Todopoderoso les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos, que Dios les bendiga. Creo en Dios, como creo en la amistad y en el amor, como creo en el camino, en el hombre y su destino, más allá de todo creo en Dios, creo en Dios, creo en Dios, como creo en la lluvia y en el sol, como creo en la mañana, en el viento, en la montaña, más allá de todo creo en Dios. Yo creo en Dios, más allá de mi alegría y también de mi dolor. Yo creo en Dios y no sé si muchas veces yo merezco su amor. Creo en Dios, como creo en los hijos y en el sol, como creo en el consuelo, en la tierra y en el cielo, más allá de todo creo en Dios. Creo en Dios, como creo en la amistad y en el amor, como creo en el camino, en el hombre y su destino, más allá de todo creo en Dios. Yo creo en Dios, más allá de mi alegría y también de mi dolor. Yo creo en Dios y no sé si muchas veces yo merezco su amor. Creo en Dios, como creo en los hijos y en el sol, como creo en el consuelo, en la tierra y en el cielo, más allá de todo creo en Dios. Como creo en la amistad y en el amor, como creo en el camino, en el hombre y su destino, más allá de todo creo en Dios. Creo en Dios, como creo en la luz. María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.